Pedro, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, Javier. Bueno, Pues, ¿cómo estoy? Bueno, confinado. no me hagas esa pregunta, ¿eh? Y ya sabes lo que te voy a contestar. Bueno, Pedro, hoy habíamos anunciado la pasada semana el episodio que íbamos a tener hoy, hablando sobre la Reconquista, esa diferencia española. Pedro, introdúcenos en la materia porque efectivamente en tu libro, esto no estaba en mi libro, de la historia del Imperio Español, ya nos adelantas la importancia que tuvo la Reconquista en España y cómo nos hace diferente, ¿no? Cómo hace diferente a España, ¿no? Por esa Reconquista que algunos tozudamente han negado. Pues así es, Javier. Mira, la Reconquista se trata del acontecimiento fundamental de la historia de España, y por dos motivos. El primero, porque supone el único caso de un pueblo conquistado por el Islam, desde que éste sale de la península arábiga en el siglo VII, un pueblo que no se somete, sino que se opone al invasor y lo vence a lo largo de un combate que en este caso pues dura siglos, y que es lo que ha llevado a algunos a negar que, como dijo Ortega y Gasset, tan respetable por otros motivos, pero que aquí metió la pata hasta el ombligo, como lo hizo constantemente en todas sus aventuras políticas, y cuando se ponía a hablar de lo que no conocía, por mucho que este señor pues supiese alemán. Se dice que decía a sus alumnos: ustedes aprendan alemán y empiecen a pensar. O sea, ustedes aprendan alemán como yo y empiecen a pensar como yo. Y luego algunos se quejan de la falta de prestigio de la universidad, no se la explican. Bueno, pues la Reconquista, decía Ortega, se decía, no se puede llamar Reconquista algo que dura 8 siglos. Y dices, hombre, pues mire, a lo mejor usted está equivocado, señor Ortega y Gasset. Y hay que planteárselo. De hecho, don Claudio Sánchez Albornoz, que sabía de lo que hablaba, el gran historiador medievalista, pues ya le contestó que no tenía razón, que sabría mucho de otras cosas, alemán entre otras, pero que efectivamente hubo una reconquista y hubo un sentimiento y una voluntad permanente durante siglos de los cristianos españoles para recuperar el territorio perdido y expulsar de España a los musulmanes. Además, con el sentimiento de esto era nuestro, era de nuestros antepasados, vosotros habéis venido aquí y vosotros vais a ser expulsados. Bueno, pues ese es el primer elemento, o el primer motivo por el que la Reconquista es un acontecimiento fundamental para la historia de España. Claro. Y el segundo elemento es porque este pueblo que le dio la vuelta a la historia, que se sublevó, que no aceptó la dominación musulmana, a diferencia de lo que hicieron pues tantos cristianos pues en Egipto, en Asia Menor, en los Balcanes, tal. Ese pueblo, con semejante carácter forjado en los siglos anteriores, pues se lanzó a finales del siglo XV y principios del XVI a la conquista de América, y si no le paran, pues a la conquista del mundo. También no solo fue para los españoles, también para los portugueses. Los portugueses, que acaban su reconquista pues un siglo antes que los españoles, lo que hacen, están también empapados de un sentimiento providencialista, pues de orgullo, de tal, que les impulsa a lanzarse al Atlántico, tanto hacia el oeste como hacia el sur. Y entonces pues van avanzando por las costas y van creando su imperio, y van, por supuesto, descubriendo más territorios. Fíjate si este sentido de reconquista y de combate al Islam estaba vivo en tanto en los españoles como en los portugueses, que uno de los motivos de estas navegaciones tan largas por mares y por tierras desconocidas se hacían, entre otros motivos, para buscar aliados contra los turcos, porque los turcos, que en 1453 tomaron Constantinopla y acabaron con lo que quedaba del Imperio Romano de Oriente, pues eran una amenaza que avanzaba a lo largo del Mediterráneo, pues hacia el estrecho de Gibraltar, y lo iban arrasando todo. Entonces, los portugueses y los españoles buscaban aliados contra los turcos, fuesen los cristianos del Preste Juan, una leyenda de hacía siglos, o fuesen pues los chinos.
sino, por ejemplo, Colón lleva en su equipaje, en el primer viaje que hace en 1492, cartas de los reyes católicos al Gran Khan, al emperador de China, en la que, aparte de presentarse ellos, pues le piden una alianza contra los turcos. No. Así que fíjate la importancia de este acontecimiento. Bueno, y por eso mismo, quienes niegan la existencia de España tienen que negarlo y, por supuesto, negar también su nombre. Y por eso, en vez de reconquista, pues se habla de, pues qué sé yo, de la expansión de los reinos cristianos de la península al sur, o situaciones como esas, o se dice que, a fin de cuentas, pues que el Cid, pues, oye, no tenía en la cabeza la reconquista ni la enemistad con los modos, porque fue mercenario de algún rey de taifas, o que había reyes, pues, aragoneses, leoneses y castellanos, pues que pactaban treguas con estos reyes de taifas y se aliaban con ellos contra otros cristianos, o que los reyes pues pedían al califa de Córdoba que les reconociese como monarcas, o le pedían algo. Pues no. Pese a todos estos acuerdos, latía debajo de ellos un deseo constante, permanente, de enfrentarse al Islam. Es como que me digas que, vamos a ver, porque Churchill se alió con Stalin, pues Churchill ya era comunista. Eran muchas otras cosas. Había un enemigo común, y contra ese enemigo común, como dijo Churchill, valía todo. Churchill dijo, si Hitler invadiese el infierno, hombre, yo a lo mejor pues haría un elogio del diablo. Oye, dime una cosa. Hoy vamos a tener un invitado también de un primer espada, ¿no? Que sabe de este tema. Si quieres saber una presentación de quién es el invitado con el que vamos a disfrutar hoy, aunque tú le conoces también bien. Estaríamos. Yo aconsejo la lectura de las columnas de nuestro invitado Rafael Sánchez Saus en el diario de Cádiz y el diario de Jerez. Son muy buenas. Son estupendas, son unas columnas pues escritas por un hombre de una gran cultura y de un profundo sentimiento religioso y sensatez también, que quien lo haga, que quienes las lean, pues conocerán tanto un escritor como unos textos pues muy entretenidos y que les harán pensar y reflexionar. Una delicia para el pensamiento. Una de estas columnas, en que luego lo comentaremos con él, se llama La Reconquista a Debate. Claro, él comenta que para la gente de nuestra generación se nos hace muy difícil comprender cómo ha llegado a ser tan controvertido el término y el concepto mismo de reconquista, ¿no? Porque claro, que ahora las nuevas generaciones pongan en duda el tema de la reconquista, a mí es algo que no me entra en la cabeza, ¿no? No sé porque es la destrucción de la educación, por un lado, que dura ya desde hace muchos años, de cuando se aprobó la LOCSE, y por otro lado, pues es que estas generaciones han sido adoctrinadas en el todo vale, en el buenismo, en el que no existen las fronteras, y en el que ¿por qué no nos llevamos todos bien? O sea, vamos a ver, ten en cuenta que hay películas como una que suelen poner constantemente en la televisión, lo cual indica, por un lado, qué hay detrás de esto, que se llama El Reino de los Cielos, en la que se describe pues una de las cruzadas. Y entonces, en esta película, pues los malos malísimos son los cristianos, mientras que los buenos son los musulmanes. Se suele presentar a los cruzados, tanto en estas películas como en otras, como unos invasores. Sí. Hombre, mire, los que primero invadieron esa zona, Tierra Santa y demás, fueron los árabes. Porque ahí estaban cristianos sometidos o obedientes al Imperio Romano de Oriente desde hacía siglos. Y entonces y estaba muy bien y no había problemas, más que los típicos de no quiero pagar impuestos, cosas de ese estilo. Y entonces, vinieron del desierto los jinetes árabes, y los pasaron a degüello, y o te sometes o desapareces. Entonces, vamos a ver, las cruzadas nacen como reacción a las matanzas de peregrinos cristianos que cometen los musulmanes, y luego también a la petición de ayuda
de los emperadores bizantinos. ¿No? Hoy, hay que tenerlo también presente. Además, como en España, que algunos han dicho, es que la mezquita de Córdoba fue ocupada por los cristianos y que se la quitaron a los musulmanes. Bueno, ¿y antes qué había? Oye, Pedro, me gustaría, Rafael Sánchez Saus es catedrático de Historia Medieval en la Universidad de Cádiz y rector honorario en la Universidad San Pablo CEU de Madrid, académico correspondiente de la Real Academia de la Historia y el número de Hispanoamérica de Ciencias, Artes y Letras, de la que fue además director. Es autor de una docena y media de libros y de más de 100 colaboraciones y artículos en revistas científicas dentro de su disciplina. Además, muy recomendado su Al-Ándalus y la Cruz, que además, si no me equivoco, se tradujo al francés el pasado año y que se va a reeditar en unos meses en España. Y otro libro suyo muy importante es La Historia y el Hombre, de Ediciones Encuentro. Es decir, una persona, yo creo que está suficientemente capacitada para hablarnos de la Reconquista. Así es, sobre todo que a mí lo que me gusta de Rafael es que es un historiador cristiano que reconoce y que ve la mano de Dios en la historia. La historia no es solo las acciones de unos hombres movidos por las fuerzas o del mercado o de la economía, como se pretende hoy día. No es una lucha ciega pues por el poder o la supervivencia, sino que tiene un fin, un destino, una comprensión. Y Rafael reconoce eso y lo explica, lo expone. Su libro Al-Ándalus y la Cruz a mí me parece que es de las mejores guías de nivel divulgativo, pero de la divulgación de categoría de la que hablamos aquí, que se pueden y se deben consultar para hacerse una idea de lo que fue efectivamente Al-Ándalus, que no es, como ya hemos contado en otros programas, Al-Ándalus no es la España musulmana, es la anti-España. Es la anti-España, efectivamente. Y ocupa toda la península, porque también hay gente que sigue pensando que era solo Andalucía. Toda la península, por fortuna, no. Eso es otro de los mitos que también hay que desmontar. Hay que desmontar. No, o sea, no podían ocupar toda la península porque no tenían fuerza y había zonas que no les interesaba y luego además empiezan a matarse entre ellos, pues los bereberes y los árabes y los sirios y los vamos a decir los musulmanes de verdad, de ascendencia, que podían decir nosotros descendemos de Mahoma, y los musulmanes nuevos y conversos, los muladíes, y luego encima por motivos raciales. No es nunca una convivencia pacífica, no pudieron ocupar toda la península y eso también hay que tenerlo en cuenta. El verdadero poder, la base del territorial de Al-Ándalus está desde el sistema central y el Ebro al sur. Sí, desde Toledo para abajo, sí. No, de Madrid. O sea, tenemos... Ahí de Guadarrama y demás. Ten en cuenta que claro, lo que pasa es que queda la meseta del Duero pues como un desierto, el que ya habló Sánchez Albornoz, una zona despoblada o muy poco poblada, y más al norte pues, quedan los pequeños núcleos de la existencia cristiana, luego forman pues el reino de Asturias. Pues si te parece, Pedro, luego volvemos a hablar tú y yo, vamos a hablar con Rafael Sánchez Saus y antes de terminar el programa volvemos a comentar. Muy bien, un abrazo, hasta luego, Javier. Adiós. Pues ya estamos de vuelta y después de haber saludado a Pedro Fernández Barbadillo, estamos con el invitado de hoy, del cual hemos hecho ya su presentación. Estamos con Rafael Sánchez Saus. Don Rafael, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, un placer tenerle aquí. Hemos hablado, usted es catedrático en Historia Medieval en la Universidad de Cádiz, rector honorario en la Universidad de San Pablo CEU, autor de distintos libros, entre ellos Al-Ándalus y la Cruz, que por cierto se tradujo al francés el pasado año y que ahora se va a reeditar. Así que es un placer tenerle aquí con nosotros. Fíjese, don Rafael, he estado leyendo algunos de sus artículos, una columna en concreto,
sujeto donde usted cuenta que a los españoles de su generación se nos hace muy difícil comprender cómo ha llegado a ser tan controvertido el término y el concepto mismo de reconquista. La verdad es que a los que tenemos cierta edad también nos asombra, ¿no?, que ahora se haya puesto en duda el término de reconquista. Sí, bueno, efectivamente, para la gente que tenemos cierta edad, pues ese es un término, pues podemos decir, adquirido, prestigiado, que toda la historiografía pues ha utilizado desde los últimos 200 o 200 y pico años, de manera que parece claro que solamente pues por causas gravísimas, podríamos decir, pues se podría poner en cuestión un término pues ya pues aquilatado de esa forma, ¿no? Y sin embargo, pues lo cierto es que en los últimos tiempos, en las últimas décadas y muy acusadamente en los últimos años, pues hay toda una ofensiva, podríamos decir, porque se expresa pues muy claramente y incluso con bastante agresividad en contra de la utilización del término por parte de una parte o por parte de un grupo de historiadores, ¿no? Entonces, claro, cuando sucede una cosa así, pues hay que preguntarse el porqué, ¿no? Y el porqué pues tiene que ver, pues se puede llegar a saber pues a través de las objeciones que ponen al término, ¿no? Entonces las objeciones que ponen, pues la verdad es que desde el punto de vista historiográfico pues no tienen mucha validez, porque una es, pues hombre, es que es un término que no es de la época, es un término que solamente comienza a utilizarse a partir de fines del 18, que ya está bien, que quiere decir que es prácticamente de cuando la historia en su conjunto pues comienza a adquirir categoría científica, así que entonces no les parece suficiente, no les parece suficiente y querrían pues un término propio de la época, pero ellos no utilizan un término propio de la época, sino que cuando quieren sustituir el término reconquista, pues hablan de agresión feudal o de conquista feudal, ¿no? Pues poniendo el énfasis en la sustitución pues de un sistema socioeconómico, el islámico, por el de procedencia europea feudal, pero claro, la reconquista es mucho más que eso, ¿no? Entonces, se ve que la cuestión esa pues no es suficiente como para, digamos, sustituir el término reconquista. Entonces, van a otra, ¿no? ¿Cómo se puede hablar de reconquista de un país cuando llevaba ya, en algunos casos, 300, 400, 500 años en manos pues de los musulmanes, en este caso? Claro, ahí lo que sí que se quiere ignorar es la perspectiva que el historiador siempre tiene, es decir, el término reconquista también se aquilata desde la perspectiva, podríamos decir, española. Es un término que surge de la historiografía española y que se siente vinculada, pues por lo tanto, pues con el devenir de nuestro pueblo, que muchas tesituras, consigue pues la unidad territorial y la recuperación del territorio, pues después de ese proceso precisamente que se llama reconquista. Pero claro, cuando se prescinde de la posibilidad de que haya un pueblo que digamos pues va completando pues su destino, que va completando su unidad, etcétera, pues a partir de ese momento, pues entonces ya cualquier perspectiva es válida, ¿no? Entonces vemos que siempre pues la crítica del término reconquista está unido a la crítica del mismo concepto de España. De España. Y ahí es donde está la clave, ¿no? Comentábamos Pedro y yo que este cambio de terminología en ningún caso es inocente. No lo es de ninguna forma, porque como digo, está unido pues al proceso muy avanzado en la historiografía, no tanto a nivel popular, pero también de deconstrucción, vamos a emplear esa palabra, de la idea de España, ¿no? Y entonces, claro, si la reconquista, y eso siempre es lo que se ha afirmado, pues es el largo proceso, que no quiere decir que haya que entender pues de una manera lineal, que es complejísimo y que tiene fases y que tal, pero que es el largo proceso a través del cual se va construyendo España, pues entonces hay que negar que haya una reconquista si al final también tenemos que negar que exista España pues como nación, como sujeto histórico, como sujeto cultural, etcétera. Don Rafael, de haberse convertido España en un país musulmán, ¿seríamos como Marruecos, Argelia o como Túnez? Bueno, dentro de la mitología que rodea al andaluz, pues existe también, pues digamos ese gusto por presentar al andaluz pues como una construcción singular dentro del mundo islámico y pues digamos de una brillantez, pues una capacidad
cultural y de civilización que está pues muy por encima de la de otras formaciones del mundo islámico, etcétera, ¿no? Bueno, eso pudo ser verdad, y digo pudo porque siempre el occidente islámico pues tuvo pues una clara desventaja en todos los ámbitos con respecto a Oriente, y eso es verdad en un corto periodo de tiempo que coincide con los años mejores del califato de Córdoba. Es decir, estaríamos hablando de mediados del siglo X. Pero desde luego a partir del siglo XI y en adelante al Andalus, el Islam peninsular, el Islam hispano, pues no se diferencia pues prácticamente nada de las otras formaciones norteafricanas, y eso se va haciendo más acusado conforme va pasando el tiempo, de forma que como consecuencia de la irrupción en Al-Ándalus de los imperios norteafricanos, primero almorávides, después almohades, y después pues, por la fuerte presencia e influencia de los benimerines del reino de Fez, pues las últimas expresiones del Islam peninsular, el caso del Reino de Granada, pues estamos hablando ya pues de una formación político y social muy próxima, por no decir absolutamente gemela, de las norteafricanas. ¿Qué quiere decir eso? Pues que especular con la posibilidad de un Islam en España que hubiese sido distinto del de otras zonas, pues no tiene ningún sentido. Y los más próximos, a los que más se parecía, sobre todo en los últimos tiempos, pues son pues los países norteafricanos. Es decir, a mí no me cabe ninguna duda de que efectivamente serían nuestros paralelos. Aunque naturalmente pues cada uno de ellos también tiene sus características, y ese hipotético Islam español pues también hubiese sido algo distinto, ¿no? Pero no creo que hubiese diferenciado gran cosa. Don Rafael, vayámonos al principio. ¿Se puede hablar de la nación española, que esto ha sido también algo muy controvertido, antes del 711, antes de la invasión musulmana? Hombre, yo creo que sinceramente que hablar de nación española no se puede hablar, pero porque no se podría hablar de ninguna otra nación en ninguna parte de Europa ni del mundo circunmediterráneo, de ninguna manera, ¿no? Es decir, esos son realidades que van cuajando precisamente a lo largo de la Edad Media, pero especialmente en la Baja Edad Media, a partir del siglo XIV, siglo XV, pues ya sí se puede hablar pues de formaciones que tienen un sentimiento comunitario de nación, ¿no? Lo que predominan, bueno, a no ser que queramos llamar a nación, pues a cosas que no son lo que entendemos por nación, Sí. Pero si, claro, estamos entendiendo nación, pues algo parecido a las actuales, pues eso yo creo que no es apropiado hablar en ese momento de nación. Eso no quiere decir que no hubiese en la España de entonces, que por cierto ya tenía, y eso es una singularidad importantísima, ese nombre, es decir, en el siglo VII, en el siglo VIII, en plena época goda, no se pronuncia Hispania, aunque se escribiera a veces, sino que es más bien España, pero una España que es España. Se pronunciaba casi con esa ñ, así que el nombre pues ya existía. Y existía abarcando un territorio que es el que tradicionalmente también, históricamente, pues tenía que ver con la Hispania romana y con la España pues posterior y hasta nuestros días, y así que utilizada. Y tenía una unidad cultural importantísima, pues basada pues en esa tradición latina y cristiana que estaba ya firmemente asentada. Y era un reino, el reino de los godos, que era el más evolucionado desde el punto de vista cultural, institucional, social, político, de todo el occidente europeo, el más importante de todos los reinos germanos, hasta el punto que en muchos aspectos pues tendría que establecerse su parecido más con el mundo bizantino, en cuanto a desarrollo político institucional, que con los otros reinos germanos, que estaban en una situación pues todavía pues muy cercana a la barbarie. El siglo VII es un siglo de profunda regresión en casi todas partes, y menos en España precisamente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues no tenemos una nación, posiblemente, ¿no?, desde el punto de vista actual, pero sí tenemos una formación social, política, cultural,
pues con una identidad que es lo que pone de relieve sobre todo San Isidoro en su historia de los godos, como consecuencia esa identidad de la fusión que se estaba produciendo y que iba camino pues de producirse con buen éxito entre esa tradición romana y la población autóctona que respondía a ella y el aporte germano, el aporte propiamente godo, ¿no? Entonces, eso pues hubiese dado lugar, sin duda alguna, pues una formación pues coherente que con el paso del tiempo, pues como sucede con la Francia de los francos, o la Inglaterra de los anglosajones, pues hubiese dado lugar, pues sin duda, a una nación pues con todos sus elementos. Eso se ve interrumpido y frustrado, pero estaba claramente en proceso de formación. Don Rafael, ¿qué sentían entonces los cristianos que resistían en el norte y los mozárabes, en definitiva los españoles bajo dominio musulmán? Y sobre todo, ¿en nombre de quién o de quién se libraban, de qué y de quién se libraban las primeras batallas? Bueno, por lo que sabemos de los primeros tiempos, de la resistencia al Islam, hay dos elementos fundamentales, ¿no?, que se pueden incluso jerarquizar. El más importante, que aparece en las primerísimas pues expresiones historiográficas o himnos de la época asturiana, es la defensa del pueblo cristiano frente a los musulmanes que todavía naturalmente no son pues muy claramente percibidos, que se les ve unas veces como paganos, en otras veces pues como herejes, en otras veces, pero que claramente pues se ve como algo que no son cristianos, pero luego no son católicos, que persiguen a la Iglesia, que destruyen iglesias, etcétera, etcétera, y que eso, bueno, que privan al pueblo cristiano, pues lo persiguen, lo maltratan, lo esclavizan, etcétera, etcétera. Entonces hay una que es la defensa de ese pueblo cristiano. Eso es lo que nos trasladan los primeros testimonios, ¿no? Y luego no sabemos exactamente cuándo, pero parece que desde muy pronto, pues hay también una reivindicación del reino godo, ¿no? Es decir, un intento, pues digamos, de continuación de lo que fue las glorias del reino godo, ¿no? Pero lo que vemos en los primeros tiempos es un instinto defensivo de los cristianos frente a esto que se les viene encima, en aquellos puntos donde se dan las circunstancias o las condiciones para poder resistir, ¿eh? Y después, pues naturalmente, pues eso va al mismo tiempo, pues uniéndose, pues con el recuerdo, con la nostalgia también mitificada de lo que fue el reino de los godos y el deseo de restauración, que esa es la palabra que realmente se emplea en las crónicas cristianas desde los primeros tiempos, de restauración de aquel tiempo y de aquel mundo. La restauración es más que la reconquista, no es la reconquista solo del territorio, es la restauración de un mundo, empezando por la Iglesia, y por la fe de las tierras que habían sido arrebatadas por el Islam, pero que también tiene que ver pues con una restauración de un tiempo que había sido cortado pues de manera violenta y abrupta, ¿no? Entonces allí también pues ese deseo pues digamos de vuelta a los tiempos pasados, ¿no? Fíjese, en su libro Al-Ándalus y la Cruz, en este libro del que antes hemos mencionado, explica que la reconquista solo es posible a partir del siglo XI y gracias a las influencias europeas y la reforma del papado. ¿Qué les pasaba a los cristianos españoles entonces? ¿Padecían una especie de fatalismo, de aceptación de la situación? Bueno, no es tanto eso, ¿no? Es decir, lo que sucede es que durante mucho tiempo la hegemonía de Al-Ándalus sobre el conjunto del territorio peninsular pues es tremenda, ¿no? Es decir, es muy difícil resistirse y los principados cristianos del norte
pues lo que tienen sobre todo pues es una tarea defensiva, y entonces pues ellos no se plantean, excepto en algún momento hay alguna crónica, la llamada crónica profética de la segunda mitad del siglo IX, en unas circunstancias pues muy especiales que daba la impresión de que Al-Ándalus estaba pues en una crisis muy honda, y sueñan con la posibilidad pues de esa restauración y de la expulsión de los musulmanes, etcétera. Pero eso es un episodio que después pues viene seguido por todo el califato, la época de Almanzor, y por lo tanto pues por la vuelta, digamos, a los tiempos más duros, ¿no? Entonces, solamente cuando el califato se autodestruye y cuando comienza a existir primero un equilibrio y después muy rápidamente pues una superioridad militar por parte de los reinos del norte, pues es cuando comienza de verdad pues a pensarse pues de manera ya clara pues en la posibilidad de esa restauración, de la recuperación de las tierras, de la expulsión de los musulmanes, etcétera, etcétera. Pero eso hay que esperar efectivamente al siglo XI. Y se hace ya bajo otras condiciones, podríamos decir, mentales, ¿eh? Es decir, durante mucho tiempo los cristianos del norte vivieron unidos, antes lo acabo de decir, pues al recuerdo del mundo godo, ¿eh? Y lo que aquello suponía. Pero no se podía olvidar una cuestión, ¿no? Es decir, el reino godo desaparece en medio de una catástrofe militar y política absoluta, y por lo tanto pues queda digamos orillado por la historia, ¿eh? Es muy difícil que sobre ese recuerdo de un reino destruido de esa forma tan contundente, ¿no? Tan humillante, se pudiese relanzar pues una idea suficientemente potente, de restauración o de reconquista. Y eso se unía pues a las condiciones objetivas de imposibilidad de semejante empeño durante mucho tiempo. Pero sin embargo, lo que cambia a partir del siglo XI no es solamente el equilibrio de fuerzas, sino que hay también, como consecuencia sobre todo del contacto con Europa, que se produce sobre todo también a través del Camino de Santiago, pues la entrada de todo un conjunto de ideas y de actitudes nuevas, tanto desde el punto de vista religioso como desde el punto de vista político, que hacen desaparecer de la cristiandad pues todo lo que podía identificarse pues con un sentimiento de inferioridad hacia el Islam, ¿no? Sino que es un pensamiento pues desde el punto de vista teórico mucho más agresivo frente al Islam, frente a la realidad que había supuesto la expansión islámica sobre tierras cristianas y la erradicación de la Iglesia de tantísimas zonas, y el sometimiento de los cristianos a dominios islámicos. Eso viene de Europa, tiene mucho que ver pues con la gran reforma eclesiástica del siglo XI, con la reforma gregoriana, con la expansión de la orden cluniacense, que es en buena medida el brazo del papado en muchas zonas y también en España, y pues con la entrada también de nuevas ideas políticas que acaban cuajando en el ideal de cruzada. El ideal de cruzada pues va a ser el elemento ideológico fundamental que va a permitir pues digamos afrontar el reto que en España significaba la presencia del Islam, pues con un instrumento que se diga ahora lo que se diga, pues será muy eficaz, muy movilizador y con mucha capacidad pues para hacer frente al desafío islámico y pues para recuperar el terreno perdido y la nación perdida, ¿no? Y en todo esto, ¿qué importancia tuvo el Camino de Santiago? Pues muchísima, como acabo de decir, pues es el nexo que une a España, a la España cristiana, en su integridad, con Europa. Fijémonos, si vemos un mapa de los reinos cristianos de la Edad Media, que tienen un desarrollo fundamentalmente de norte a sur. Si vemos Portugal, el Reino de León, el Reino de Castilla, Navarra, que queda ahí pues un poco, digamos, sin desarrollar pues una expansión semejante, Aragón, etcétera. Entonces, todos tienen un desarrollo norte-sur, pero el Camino de Santiago los une a todos, los cose, por decirlo así, en ese trazado
de este a oeste, que a su vez después se ramifica más allá de los Pirineos, y que abarca pues prácticamente toda Europa. Y por ahí llega todo. Lo primero que llega es una gran cantidad de gente, de la cual bastante se queda como colonos, como inmigrantes, diríamos hoy, pero que traen pues todas las ideas, las formas de vida de la Europa de la época. Por ahí llegan ideas, aparte de personas, llega dinero, y al mismo tiempo también se va, y llegan todas las grandes reformas europeas del siglo XI y sobre todo del siglo XII, porque el siglo XII es el gran siglo de Europa, en el que se forma verdaderamente la civilización europea, pues prácticamente en todos sus aspectos fundamentales, ¿no? Y todo eso nos entra por el camino de Santiago, ¿no? Y entonces a la europeización de España significa también pues que España pues coge el músculo necesario para hacer frente al Islam en la propia península, ¿no? Fíjese, usted nos rompe otros tópicos, como que en la Edad Media, la gente que viajaba en la Edad Media era culta, ¿no? Y ese es otro también de los tópicos que hemos mantenido hasta hace bien poco, ¿no? Bueno, siempre nos imaginamos la Edad Media pues como un mundo pues muy recluido en sí mismo y efectivamente pues con un nivel cultural muy bajo, etcétera. Bueno, pues, es cierto, naturalmente, que la Edad Media pues parte de presupuestos de casi lindando con la barbarie, por no entrando plenamente en ella, que son pues los llamados siglos oscuros, el siglo VI, el siglo VII, al que me acabo de referir, en toda Europa, el siglo VIII, pero naturalmente las cosas van cambiando y, aunque muy lentamente, pero a partir del siglo XI especialmente, no digamos el siglo XII, el siglo XIII, pues estamos hablando ya de una realidad pues en muchos aspectos esplendorosa, ¿no? Desde el punto de vista cultural, pues vamos a hablar, ¿no? Estamos hablando de la Europa de las catedrales, con todo lo que eso significa, ¿no? El desarrollo en todo, y de la Europa que crea las universidades hasta hoy, ¿eh? Como no ya pues como centros de enseñanza, sino como núcleos autónomos de búsqueda de la verdad y del saber, que eso es lo que distingue a la civilización europea de cualquier otra. Es decir, que a partir de ese momento se dispone de un instrumento esencial para la formación de las élites, pero al mismo tiempo también para lo que será posteriormente pues el desarrollo intelectual e incluso pues andando el tiempo el desarrollo científico. Y todo eso no porque haya un poder político que esté detrás de eso y que lo auspicie y que tal, no, sino porque un desarrollo autónomo, que es lo que digo da las características fundamentales en la civilización europea. Pero hay además también una cuestión fundamental que nunca se nos puede olvidar, y es la unidad, que no solamente da la fe, que ya es algo importantísimo para todo ese continente, sino también de la lengua culta. El latín es un instrumento fundamental pues para entender ese crecimiento de la civilización medieval, de la creación de la civilización europea, porque permitió pues una relación pues entre todas las clases cultas, entre todas las élites cultas de toda Europa, de manera que era posible y era perfectamente al alcance de cualquiera, pues digamos, una itinerancia en la formación que hacía pues que un estudioso, un clérigo español pues pudiese formarse perfecta y tranquilamente en Bolonia, en París, digo por los sitios en los que eran más frecuentados, ¿no? O si hubiese querido pues en Oxford, o en Colonia, donde hubiese querido. Y evidentemente pues sucede igual al contrario, ¿no? Entonces eso crea verdaderamente una sociedad internacional culta y sabia, cosa que después y hasta nuestros días pues cuesta muchísimo más, ¿no? Y eso explica pues en fin también el rápido despliegue de las novedades, de los libros, de los manuscritos, de las formas filosóficas, todo eso, ¿no? Esa capacidad de tener una lengua única y al mismo tiempo pues una sociedad extraordinariamente dinámica, que es la que tenemos en toda la Europa occidental, pues a partir de finales del siglo XI, el siglo XII,
etcétera. Para acabar, don Rafael, ¿cuándo desaparecen los mozárabes en Al-Ándalus? Y sobre todo eran la mayoría de la población y los musulmanes los necesitaban para sacarles los impuestos. ¿Cuándo lo podemos situar? Bueno, quizás para los oyentes, pues a lo mejor todos lo saben, pero por si alguno no, sí. Pues llamamos mozárabes y digo llamamos porque sí, como tantas cosas que en su época ellos mismos no se llamaban así a sí mismos mozárabes, ni nadie les llamaba eso. Pero bueno, llamamos mozárabes a los cristianos que vivían bajo dominio musulmán. Entonces, claro, es evidente que en los primeros tiempos, después de la conquista árabe, pues la inmensa mayoría de la población pues era mozárabe, es decir, eran cristianos que vivían bajo el dominio, sometidos al dominio de ese poder árabe musulmán. ¿Cuántos eran? Pues a finales del siglo VIII parece que eran todavía más del 90% de la población, casi 100 años después de la conquista. Según parece, en la segunda mitad del siglo IX, pues todavía podían ser el 70%, aunque ya en clara regresión. Hacia la época dorada del Califato de Córdoba, hacia el 950-60, pues podían ser todavía la mitad de la población de Al-Ándalus. No hablamos de los reinos cristianos del norte, sino de los que vivían bajo dominio musulmán, pues de los súbditos de los califas, pues la mitad podían ser cristianos. Pero eso entra en una regresión, pero una regresión mucho más rápida en la segunda mitad del siglo X y a lo largo del siglo XI. Y parece que hacia el año 1100, pues probablemente ni el 20% de la población de Al-Ándalus pues fuera ya cristiana. Hay un proceso de islamización muy complejo y que no podemos ahora extendernos sobre él. Y todo eso pues acaba de manera bastante rápida y de una manera pues muy trágica, pues con la llegada primero de los almorávides y después sobre todo de los almohades, que son los que de una manera drástica pues terminan con esas cristiandades, forzando en unos casos el exilio, que ya se había ido produciendo desde casi los primeros tiempos, pues digamos gota a gota, pero ahora ya de una manera definitiva, en otros casos la eliminación, en otros casos la expulsión al norte de África de comunidades enteras, es decir, una tarea pues ya de erradicación de esa minoría cristiana en Al-Ándalus. Y eso pues hacia 1150 pues se puede decir que ya ha desaparecido pues prácticamente como comunidades, podría quedar individuos, pequeños grupos, pero como comunidades importantes pues habían desaparecido ya completamente de Al-Ándalus. Segunda mitad del siglo XII. Del siglo XII. Sería bueno, si me permite, Rafael, decirles a nuestros oyentes exactamente, porque había cierta confusión, todavía aquí confundía Al-Ándalus con Andalucía, ¿no? Y ni mucho menos, ¿no? Al-Ándalus, exactamente, ¿qué territorios conformaban? Bueno, Al-Ándalus en principio, la denominación es la península ibérica. Es la península ibérica. Es la península ibérica. Y además es curioso porque es un territorio, la vieja Hispania, que tras la conquista, pero muy pronto, antes de 10 años, ya, digamos, había cambiado oficialmente de nombre. Es decir, los invasores pues imponen un nuevo nombre al territorio, lo cual es muy sintomático, pues digamos, de las intenciones con las que llegaban también pues, de provocar, pues digamos, un trasvase claro, pues de una catástrofe, ¿no? de la realidad, de la realidad. Y en principio es toda la península. La península. Ahora bien, digamos que de una manera, pues después, pues más estricta, pues siempre se fue reduciendo el sentido de Al-Ándalus al territorio de la península ibérica dominado por los musulmanes, de manera que empezó a dejarse utilizar pues ese nombre con carácter general a los territorios cristianos del norte. Entonces, en la medida en que fue menguando Al-Ándalus,
pues fue menguando el territorio, que fue menguando el territorio bajo dominio musulmán, pues fue menguando al Andaluz. Como se dio la circunstancia de que buena parte de los territorios últimos dominados por el Islam, pues en Andalucía, lógicamente, ¿no? al estar más al sur, pues es Andalucía, la zona de Murcia, etcétera, pues el bocado principal, que es la actual Andalucía, pues es la que, digamos, recibió finalmente un nombre, que es la evolución de ese al-Andalus. Y lo que está claro es que el sentimiento godo, vamos a ver si me explico, ¿hubiese sido posible la reconquista si no hubiese habido un sentimiento anterior a la invasión musulmana? Bueno, sí, porque como acabo de decir, incluso se puede conjeturar que el excesivo apego al mundo godo, pues durante un tiempo quizás fue pues más una rémora que otra cosa, porque a fin de cuentas estamos hablando de un mundo desaparecido violentamente en medio de un fracaso estrepitoso, y que después también, pues con relativa rapidez, pues también, digamos, adquiere pues un carácter casi de reliquia cultural, con muy poca capacidad de renovación y con muy poca capacidad, pues digamos, de plantearse grandes objetivos, ¿no? Entonces, que como antes he explicado, pues eso es lo que como elemento movilizador, pues no funcionaba, ¿no? Ahora, lo que sí es que en las minorías, sobre todo eclesiásticas, en las minorías cultas, y hasta cierto punto también en las minorías políticas, sobre todo los reyes sobre todo de León, pues el recuerdo del reino godo sirvió, y estuvo ahí presente, es lo que llamamos el neogoticismo, pues sirvió, pues digamos, ese recuerdo, pues como proyecto de restauración de esa monarquía, de restauración de España. Entonces, tiene ese doble carácter, ¿no? Por una parte, era un instrumento poco adecuado para conseguir los fines, pero por otra parte, sirvió durante mucho tiempo, pues, para que ese recuerdo, embellecido, desde luego, de lo que fue el mundo godo, pues estimulase a las minorías rectoras, sobre todo de la zona occidental de España, sobre todo del Reino de León, y tal, pues, digamos, les estimulase, pues, para intentar crear proyectos que recuperasen aquello, pero no, con ese instrumento no se podía. Pues don Rafael Sánchez Saus, ha sido un placer tenerla aquí hoy en Cita con la Historia en los micrófonos de Radio Ya. Pues igualmente, estoy a su disposición para cuando me necesiten. Pues muchísimas gracias, don Rafael. Seguimos en contacto. Gracias a ustedes. Pues seguimos adelante y toca hablar ahora de nuevo con Pedro Fernández de Barbadillo. Pedro, interesante el programa de hoy con Rafael Sánchez Saus. Efectivamente, ya tengo ganas de oírlo. La verdad es que da gusto oír a los que saben, ¿no? Lo que pasa es que en los últimos tiempos hemos puesto de relieve cómo auténticos indocumentados daban apariencia de conocer la historia de España y no sabemos cuál es ese oscuro interés en tergiversarla y en negarla mayor, ¿no? Pues ¿cuál puede ser? Sí. ¿Cuál puede ser el interés, dices? Sí. Pues mira, chico, yo creo que hay que acudir a la metafísica para hallar una explicación que va más allá de lo material, más allá de lo que vemos, y es el auténtico odio a España. Oye, tú has visto la campaña que ha lanzado la izquierda desde la gente de orden, los que llevan corbata, como el ministro del Interior, a los que son ya, pues, chicos, que son, que parecen de botellón, los Antonio Maestro y los Monedero, contra el barrio de Salamanca, diciendo que ahí viven los ricos. Y dices, bueno, vamos a ver, los ricos de verdad viven en La Moraleja, viven en Pozuelo, viven en Boadilla. La finca, esta urbanización de Pozuelo, ahí es donde viven.
ahí es donde vive. El barrio de Salamanca es tan normalito que es un barrio de clase media y en él no vive ningún ministro o exministro socialista. Entonces, ¿por qué azuzas el odio contra el barrio de Salamanca? Pues porque necesitas un enemigo. Claro. ¿Por qué azuzas el odio contra la Reconquista? ¿Por qué la niegas? Porque necesitas negar España. Claro. Fíjate, esa puntualización ahí se da en todos aquellos que niegan España, son aquellos que también niegan la Reconquista. Ahí hay un factor común. Efectivamente. Es que si llegamos a la conclusión, o conocemos bien, mejor dicho, que en el siglo VIII, cuando entran los moros en España, Tariq y Muza, había una comunidad histórica que se llama España. Efectivamente, no existía en ese momento unos españoles, pues como somos tú y yo y nuestros oyentes, o como podían ser pues Espoz y Mina y el general Castaños, o como podían ser pues los soldados del Gran Capitán, los tripulantes de las carabelas de Colón y Juan Sebastián Elcano. Bueno, pero había algo que se identificaba con España y que identificaba a esa gente que vivió en aquella época tan lejana, como que les permitía identificarse pues como españoles. Claro, si aceptamos y reconocemos eso, pues todo el discurso de los separatistas se hunde. Porque ellos sí, claro. Sus nacioncillas sí existen desde la noche de los tiempos. Como decía Ibarretxe, decía que los vascos existen desde hace 7.000 años. Cabe preguntarle si desde la mañana o desde la tarde. Pues por eso, para mantener este discurso, ellos tienen que negarlo, que es lo que ha estado haciendo, por ejemplo, el nacionalismo catalán, como ya hemos hablado varias veces con Jesús Lainz, que en el siglo XIX se empeñan en decir que España no existe, que España es una agregación de entidades preexistentes, como por supuestísimo Cataluña. Y este discurso, desgraciadamente, lo acaba incorporando la izquierda española, pero que también la izquierda europea, otras izquierdas como la francesa y la británica y la alemana, pues también niegan sus naciones respectivas. Hombre, no en un grado de locura como el que padecemos con la izquierda española, pero también lo ponen en duda. Y lo critican. Lo que pasa es que, como llegamos a... ¿Te acuerdas de ese famoso editorial de Juan Luis Cebrián? No, editorial no, Tribuna, en la que decía que de no ser por la insidiosa reconquista, así decía, insidiosa reconquista, podríamos vivir, quién sabe, en una Europa de mayor tolerancia, de respeto y convivencia. Bueno, pues claro, también la Reconquista se opone a estos designios pues de los globalistas y de sus voceros. Fíjate que es que si actuamos, si vamos más allá, gran parte de Europa nos debe su existencia tal y como es, también gracias a nuestra Reconquista, porque nosotros fuimos ese dique de contención, no sabemos las intenciones de lo que podría haber pasado, ¿no? Es decir, que está claro que Europa, tal y como la conocemos, España tiene mucho que decir, ¿no? Y mucho que hablar, y por eso a lo mejor también esa insidia contra todo lo español y por ende todo lo que signifique reconquista, ¿no? Bueno, pues mira, yo en mi libro cuento que, sí. En el capítulo en el que hablo del Real de A8, pues pongo el ejemplo del amigo, del economista italiano, un gran economista, por otra parte, Carlo Maria Cipolla. Y que tiene un libro sobre la plata española en el que arremete contra esta moneda, contra los reales españoles, y dice que sí, que reconoce, hombre, sí, es una moneda que se difundió por todo el mundo, que se aceptaba en China, se aceptaba en África, se usaba para comerciar pues en la ruta de la seda, era el único producto europeo que aceptaba el imperio chino, que es verdad, todo eso es cierto. Y al final acaba diciendo, pero es que no me lo explico, dice él, ¿cómo una moneda tan mala, tan fácil de falsificar, tan fea, tal, pudo haber tenido ese éxito durante 2 siglos y pico y tal? Y dice, bueno, yo es que solo me lo explico por la suerte. Y dices, ostras. Además, un economista, que el economista sabe que la moneda mala desplaza la buena.
O sea, cuando hay dos monedas, una de buena ley y otra de mala, o sea, una adulterada Sí. y otra tal, pues la adulterada desplaza a la buena, porque la gente se queda en la moneda de plata o de oro de verdad, buena, porque vale más que la otra. Bueno, esto, ¿por qué pasa? ¿Por qué dice Cipolla esto? Y digo, claro, yo la explicación que doy es muy sencillita, es una explicación pues basada en los vicios humanos. Pues este señor nació cerca de Milán. Claro, Milán. 2 siglos y pico, provincia española. Claro. Esto lo cambia todo. Claro, o sea que este señor es el único en el mundo que dice que los reales de plata españoles, la plata española estaba verde. Claro. Y claro, porque es que a ti te habría gustado que tu familia, que tus antepasados, pues hubiesen sido los que de verdad gestionaban el Imperio Español. O sea que, bueno, que el Imperio Español tenía que haberse llamado Imperio Milanés. Y en el Imperio Milanés tenían que haber sido los mandamases, los Cipolla. Pues entonces, así se entiende todo. Oye, pero lo que ha comentado Sánchez Saus también es muy interesante en el sentido que de que España, los cristianos españoles que estaban aislados y olvidados y sin fuerzas tanto físicas como morales para combatir al Islam, se refuerzan, salen de ese atraso gracias a las aportaciones del resto de la cristiandad, porque no podemos hablar de Europa, a través del Camino de Santiago. Eso es. Pues Pedro, no hay tiempo para más. Te mando un abrazo muy fuerte y volvemos la próxima semana aquí a Radio Ya a Cinta con la Historia. Dios mediante, gracias. Dios mediante. Un abrazo fuerte, Pedro. Adiós.